pero tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Esta mañana me sentí inquietado durante la semana a compartir o a que meditemos sobre servir a Dios, servirlo con alegría. Y curiosamente no es una casualidad, sino que está dentro de la sabiduría de Dios. Se nos presenta al Señor Jesucristo como el máximo ejemplo de servicio. La palabra dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y nosotros muchas veces en el mundo tenemos el problema cuando nos sentimos usados. A veces podemos sentirnos mal cuando hay gente que puede tomar ventaja de nosotros, o también como cuando hay gente que nos humilla. Y la manera en que esto se puede solucionar es que usted se humille voluntariamente y que usted voluntariamente tome la actitud de ser un servidor, porque esto delante de Dios tiene gran valor. Oramos por la palabra. Señor, te necesitamos. Habla a nuestros corazones mientras meditamos en tu palabra. Aplícala, danos entendimiento y posteriormente recuérdanos esa palabra y danos la fuerza para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque por tu palabra adquirimos sabiduría. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros y estás ocupado, Señor, de nuestro crecimiento, de nuestra edificación, de nuestra bendición, y tú nos guías a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo, y por ello te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice el apóstol Pablo: tengan pues ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El máximo ejemplo de humildad que encontramos en la Biblia es el rey que se hizo siervo, Jesús. Porque Él no es un rey, Él es el rey. Él es el rey de reyes, Él es el eterno rey para siempre. Él es aquel que teniendo forma de Dios o una posición o una condición de Dios, tomó forma de siervo. Y Él voluntariamente se despojó a sí mismo. Esto es la base de una doctrina bíblica que se llama la kenosis, la doctrina del vaciamiento. Jesús se despojó, se vació de su gloria, dejó de un lado sus atributos en cuanto a la divinidad para poder venir a ser verdaderamente un hombre. Por eso es que Él pudo decir: mi Padre es mayor que yo. Jesús lloró como parte de su humanidad. Jesús no sabía todas las cosas. Jesús se cansaba. Jesús se entristecía porque Él vino realmente a convertirse en un hombre. ¿Cómo lo hizo? Se despojó de su divinidad y de sus atributos divinos dentro de ese misterio de la piedad. Pero vemos aquí palabras claves. Él no estimó el ser igual a Dios. Él no consideró su posición para poder decir: no, yo no puedo rebajarme. Nosotros tenemos ese problema muchas veces. Un título universitario nos impide rebajarnos. El dinero, la posición en un trabajo nos impide rebajarnos. Lo que sabemos, lo que somos, lo que hemos hecho, lo que tenemos, nos impide rebajarnos al nivel de los demás. Pero el Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y no consideró su dignidad como Dios, su condición divina. Me llamó la atención a mí el hecho de que encontramos en el verso 5 como una instrucción del apóstol Pablo, como queriendo decir: miren, hermanos, imiten al Señor, tengan ese sentir que Él tuvo. Así como Él tuvo esa disposición de humillarse, de no aferrarse a su condición divina, de vaciarse, de despojarse, ustedes también ténganla. Entonces tomemos eso como una instrucción apostólica por la guianza de Dios. Dios nos dice esta mañana: tengan ustedes el mismo sentir que tuvo mi hijo. Amén. Dios nos dice esta mañana: tengan el mismo sentir que tuvo mi hijo. Ahora, esa palabra sentir no queda como muy clara, porque más bien nos guía en el área de las emociones o de los sentimientos.
La palabra sentir es la palabra proneo, es el griego proneo, y debe de traducirse mejor como mentalidad. Así que ahora suena mejor. Tengan ustedes esta mentalidad que tuvo Cristo Jesús. La palabra proneo significa pensar, pero no como un pensamiento aislado, sino como un pensamiento continuo, o más bien como una opinión constante. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y Jesús se vio a sí mismo como el siervo de Dios, enviado por Dios. Entonces, la palabra proneo, más que darnos esa idea de un sentir, nos habla de un pensamiento constante, como una conclusión personal y más como una actitud. Esa palabra proneo viene de otra palabra griega que es fren, es con P-H-R-E-N, y esa palabra significa mente. De ahí vienen algunas palabras en español, como por ejemplo la palabra esquizofrenia. La palabra esquizofrenia significa mente dividida, porque la palabra fren es mente, froneo es pensar o mentalidad, y Dios quiere que nosotros tengamos mentalidad de siervo. Amén. Yo he tenido problemas con algunos hermanos, gracias a Dios muy pocos, que debido a su posición como jefes o quizá como empresarios, cuando vienen a la iglesia quieren seguir actuando como jefes. Pero aquí no hay más jefes, aquí todos somos siervos del Dios Altísimo. Y hay una estructura de autoridad, como lo he hecho esta mañana presentando a los líderes, que son los que tenemos que reconocer como parte de las personas que Dios coloca para que haya orden dentro de la congregación. Y en este sentido, todos, independientemente de nuestra condición como iglesia, tenemos que tener esa mentalidad de siervo. Y yo soy el siervo de todos ustedes. Y ustedes tienen que ser siervos de todos los demás. Y todos siervos los unos de los otros. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo ideal. Que seamos siervos los unos de los otros. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Entonces, vemos la frase. Tengan pues este sentir, tengan pues esta actitud, tengan este patrón de pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo, el cual dejó a un lado su condición divina, se despojó, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y todavía en su obediencia llegó hasta el punto de entregar su vida y de sacrificarse por nosotros. La palabra de Dios entonces nos está instruyendo a que tengamos una actitud de vida, de imitar al Señor. En los versos anteriores, en el verso 3 y verso 4, dice lo siguiente. Filipenses 2, verso 3 y verso 4. Esto debería ser parte de la característica de toda persona nacida de nuevo, de todo verdadero creyente. Filipenses 2, verso 3 dice: no hagan nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, oiga esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, hermano, este es el evangelio de Jesucristo. No es un asunto de posición, no es un asunto de apostolado, no es un asunto de liderazgo, de reconocimiento de posiciones y de recibir honra o de exigirla. No, el verdadero evangelio se trata de imitar la actitud del Señor Jesucristo. Entonces Pablo da instrucciones que son bien sencillas, que si nosotros las abrazáramos pueden cambiar radicalmente nuestra vida. Número 1, no haga nada por contienda o por arrogancia. Nada. Viva cada día con ese pensamiento. Si usted va a hacer algo, va a reaccionar, va a actuar, va a pedir, va a involucrarse en relaciones sociales de cualquier tipo, no haga nada siendo usted el generador del conflicto. No haga nada por contienda, ni haga nada por alcanzar vanagloria, por alcanzar reconocimiento. Haga lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Haga lo que haga, hágalo para poder seguir la paz. No sea usted de los que rompen la paz, sino de los pacificadores. No sea usted de los que buscan gloria personal, sino de los que le dan gloria a Dios. Número 2, siempre piense de los demás: él, ella es más grande que yo.
Eso es lo que dice el texto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo yo puedo considerarlo a usted mayor que yo? Yo puedo y tengo, según la palabra, a pesar de la función que tengo, de la responsabilidad de mi posición, yo puedo y debo mantener una actitud de respeto, de honra, de estima hacia los demás, que a mí me ha permitido incluso tratar a los niños con respeto, porque ellos pueden llegar más lejos que yo. Ellos pueden tener una vida diferente a la mía. Ellos pueden no cometer los errores que yo cometí. Ellos pueden llegar a terminar al final dando más fruto que yo. ¿Cómo yo puedo estimarlo a usted mayor que yo? Puede hacer que su justicia sea mayor que la mía, que la santidad sea mayor que la mía, que la misericordia sea mayor que la mía. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, aplíquelo usted en su vida. ¿Cómo usted puede estimar a alguien que no es profesional como usted, mayor que usted? ¿Cómo usted puede estimar a alguien que no tiene lo que usted tiene, ni ha vivido los años que usted ha vivido? ¿Cómo usted puede estimar a los demás mayor? Número uno, rebajándose y no gloriándose de lo que usted es o tiene o puede hacer. Y número dos, considerando que los demás, y eso incluye a los niños, pueden llegar al final de su carrera de una manera más exitosa que la suya. Hablando de éxito delante de Dios. Entonces es una cuestión de una decisión, donde usted puede estimar, considerar a los demás como superiores. Es un pensamiento no aislado, sino que es un estilo de vida que nos va a permitir respetarnos y honrarnos, porque podemos vivir con esa convicción. Él, ella es mayor, es más grande que yo. Número tres, no ser egoísta. Se nos habla acerca de no mirar por lo suyo propio. En el mundo se vive de esa manera. Cada quien está interesado en cubrir, suplir sus necesidades, pero aquí a través del Evangelio somos guiados a no pensar de una manera egoísta, no mirando solamente por nuestro propio beneficio, sino cada cual, dice, también por lo de los otros, o sea, interesarse por los demás. Porque esto revela un corazón cambiado, un corazón transformado, y ese corazón es un corazón que está imitando al Señor, y eso le da gloria y eso le agrada a Dios. Un detalle muy pero muy interesante es que la grandeza en el reino depende de la humillación. Marcos capítulo 10 verso 44. Marcos capítulo 10 verso 44. Dice la palabra de Dios: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El Señor Jesucristo tomó la actitud de un siervo, no solamente enfocado en la muerte para poder salvar a la humanidad, sino que Él vivió como un siervo. Él viajaba, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Su ministerio de 3 años y medio lo realizó viajando de aldea en aldea, predicando, enseñando, ministrando sanidad, libertando a los cautivos. Él vivió como un siervo. Y por eso la palabra de Dios dice en Hechos 10:38 que Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo. Y Él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ese es un modelo a imitar. Viva para ser un canal de bendición para otros. Eso va a traer satisfacción a su vida y eso va a honrar al Dios de los cielos. Viva para ser un canal de bendición. Viva para sanar, viva para libertar, viva para bendecir, viva para dar. Eso, hermano, es la meta que usted debe de alcanzar en su vida como un creyente. Jesús enseñó que la grandeza depende de la humillación, y Él le enseñó a sus apóstoles a convertirse en siervos. Les lavó los pies y después de lavárselos les dijo: bueno, ustedes me llaman maestro y lo soy, pero si yo les he lavado los pies es para darles una lección. Ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. En algunas iglesias eso es una doctrina, pero eso más bien es un principio de humildad, porque lavarle los pies a alguien implica rebajarse. Y de hecho, culturalmente, lavar los pies de alguien era una tarea asignada a un esclavo. Así que cuando la gente llegaba a la casa de un hombre rico, había un esclavo que no era el mismo que cocinaba. El esclavo que lavaba los pies era uno de los esclavos más bajos. Y a este se le entregaba la asignación de que los visitantes tenían que ser atendidos por él. Y Jesús se rebaja para poder lavarle los pies
a los apóstoles. Vea el contexto cultural, porque aún Juan dijo que él no era digno ni de desatarle la correa del calzado al Señor Jesús. Entienda la bajeza de lavar los pies. Hasta el punto que Juan dijo, yo no soy digno, pero ni de tocarle los zapatos a él. Entonces, esta era una asignación reservada para los esclavos de más baja condición, y pues el Señor Jesús lo hace. Y de esa forma les da una lección vívida, les da una lección real con su ejemplo, y les dice, ustedes también tienen que hacerlo con los demás. Lavarnos los pies los unos a los otros habla de amor, habla de humildad, habla de quitarle las impurezas a otro, habla de darle reposo, porque ¿cuántos saben que es bien rico meter los pies en un guacal con agua? Es delicioso. ¿Y cuántos han sentido rico que le den un masaje en los pies? Es rico que le den un masaje, es rico poder ser atendido, ser aseado. Y Jesús habla acerca de una responsabilidad entre ellos. Así que nosotros podemos ver a través de este texto de Marcos 10:44 que hay una bendición que está determinada por la humillación, y esa bendición es la bendición de la exaltación. El Señor va a exaltar a los humildes. El Señor bendice a los humildes. Ahora, hay un secreto en esto de la humillación, y es que cuando nosotros voluntariamente decidimos humillarnos, no vamos a ser humillados, porque si usted está tirado, ¿quién lo va a botar? Amén. Si usted está humillado, si usted es humilde, ¿quién lo va a humillar? Usted ya está hecho pedazos. Entonces, hay un secreto en esto de la humillación. Y el asunto es permanecer en esa humildad como siervos, de manera que podamos escuchar al Señor, siendo sus siervos, decir, entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre poco, yo te voy a poner sobre mucho. Eso es parte de la bendición reservada para los que se humillan, para los que sirven. Y nosotros podemos ver a través del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 6, un detalle, una clave sumamente importante que le puede abrir puertas que hasta ahorita no han sido abiertas para usted, y es esta: Dios resiste a los soberbios y Dios le da gracia a los humildes. Puertas se pueden abrir para usted si usted se humilla, si usted decide considerar a los demás y tratar a los demás como mayores que usted. Si usted decide no tener un concepto más elevado que el que debe de tener, Dios le va a dar gracia. El máximo ejemplo es José. Donde quiera que José iba, allá va gracia. Y Dios lo hizo prosperar a José. Dios le da gracia a los humildes. Amén. La gente arrogante, la gente orgullosa, la gente tosca, ruda, cae mal, es rechazada, es ignorada, y muchas veces hay que tener tratos con ellos, desgraciadamente, quizás por la posición, quizás porque son los dueños de la empresa, quizás porque son el jefe, pero por naturaleza no es agradable tratar con esas personas. Pero con los humildes es algo agradable el poder disfrutar de esa compañía. Y Dios le da gracia a los humildes, lo cual significa Dios pone su favor sobre los humildes. Y por causa del favor de Dios, usted puede ser bendecido y recibir cosas que usted no soñó y no pidió. Pero esto está conectado con la servidumbre voluntaria. Y depende de la humillación personal. Depende de la disposición personal de convertirnos en siervos, así como el Señor Jesucristo, a través de la humillación. Ahora, yo quiero aplicar esa humillación en el servicio a Dios. Así que nos vamos a ir al Salmo 100, versículo 2. Quiero particularmente retarle a que se convierta en un servidor de Dios, aquellos que ya lo son, a que continúen haciéndolo con gozo, aquellos que lo han sido, a que sigan siendo fieles. Porque yo sigo viendo, mire, yo a lo largo de los años, hermano, voy a gloriarme de esto. Yo no he venido a la iglesia un solo día a participar de mis responsabilidades, excepto cuando he estado fuera del país. Porque Dios me ha dado salud. Porque Dios se ha ocupado de mí. Porque Dios ha provisto los recursos. No hay un solo día que yo no haya venido a esta iglesia, excepto cuando estoy fuera del país. Pero es una determinación que yo tomé hace muchos años. Uno tiene que llegar a tener conclusiones personales como esta. Señor,
Yo no voy a doblar mis rodillas delante de nada ni de nadie, sino solamente delante de ti. Son convicciones personales. Otra convicción personal es precisamente esta: no voy a dejar de congregarme ni cumplir con mi responsabilidad. Voy a depender de ti, que tú proveas los recursos y que tú me des las fuerzas y la salud para poder estar en tu casa gozándome con los que se gozan. Son decisiones y convicciones personales que yo a lo largo de los años no he visto en muchos, y no es mi responsabilidad, quizá puedo decir aún hasta, no es mi problema, es entre usted y Dios. Pero hay muchos servidores incluso que tienen esa inestabilidad. Hay gente que nunca logró afirmarse en el servicio. Hay servidores fieles. Hay gente comprometida, gente entregada. Entonces el asunto es que hay que imitar a ellos. Hay que imitar no a los perezosos, no a los que se acomodan, sino a los diligentes, a los comprometidos, a los entregados, a los que en medio de la adversidad, la necesidad, continúan perseverando, porque la bendición de Dios viene sobre estas personas. Somos instruidos en el Salmo 100, verso 2. Sirvan a Jehová con alegría. Sirva a Dios, hermano, con alegría. Propóngase, comprométase. Hermano Cristo, que ha estado por muchísimos años involucrado en la Cruz Roja, él ha testificado en varias ocasiones, en reuniones, conversaciones así privadas. No, me dice, si cuando yo me metí a la Cruz Roja desde que estaba cipote, y nosotros a veces estábamos deseando que nos pusieran en el turno y que alguien no quisiera ir al turno para ir nosotros. Y ahí nosotros poníamos nuestra finanza, nos desvelábamos, pasábamos esperando el turno para poder manejar la ambulancia. Con tal de manejar la ambulancia se desvelaban. Estaban deseosos ahí de poder servir, que hubiera un muerto, que hubiera un golpeado, un quebrado, alguien para ir a hacer algo. Porque estaban deseosos de que algo pasara en su turno, deseosos de estar en los turnos. Y me decía él, y fue un asunto que él tuvo que arreglar cuando vio a los hermanos. Voy a ocupar al hermano Cristo con su permiso. Fue algo que él tuvo que tratar en su corazón, él lo sabe. Porque él me decía, es que estos hermanos, ¿y por qué no se comprometen? Me decía, en la Cruz Roja, miren, no faltábamos, es más, hasta de meques estábamos ahí cuando no teníamos turno. Y los hermanos no vienen cuando les toca turno. Y algunos vienen, pero de repente se desaparecen. Están sirviendo en algún ministerio, pero cuando no sirven no vienen. Yo le quiero decir algo como parte de mi testimonio. Dios puede remover los obstáculos para que usted le sirva a Él. Dios puede darle todos los recursos para que usted le sirva a Él. Dios le puede dar la salud para que usted le sirva a Él. Pero determínese, voy a servir a Dios. Y deje de andar buscando pretextos para no servir a Dios o para congregarse. Porque ahí comienza todo. Esa determinación, hermano. No religiosa, no legalista, no por el qué dirán, no porque yo lo voy a regañar, no. Sino que es una convicción muy personal, muy propia, basada en la instrucción de la palabra. Sirva a Jehová con alegría. La palabra servir es la palabra abad, que significa trabajar, significa laborar, pero también está conectada con adorar, que es donde voy a terminar esta mañana. Ahora, esa palabra servir tiene un sentido doble. Número uno, el negativo. Servir en el sentido de someterse. Servir en el sentido de no tener la capacidad de poder defenderse y por estar dominado tener que estar trabajando para otro. Jeremías 15:14. El Señor le dijo al pueblo de Israel: te voy a hacer servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre ustedes. Hay un servicio que se hace obligado. Hay un servicio que se hace porque ni modo. Hay un servicio que es parte de la dominación, es parte de la debilidad. Y uno puede entender esto con respecto al trabajo, por ejemplo. No podemos faltar, no podemos llegar tarde, no podemos hacer nuestro horario. Pero con Dios sí nos damos el derecho de llegar a la hora que queremos, no llegar cuando no queremos, y hacemos nuestra propia agenda. Entonces la dominación, la debilidad, la esclavitud, que es el esquema del diablo, muchas veces funciona con las personas. Por eso es que hay ciertos esquemas religiosos donde la gente es dominada por el temor al hombre, es dominada por la palabra del hombre, porque no se llega a tener la convicción realmente de ser movido en gratitud y en amor al Dios que nos ha amado y nos ha dado todo. Sino que vivimos más bien atemorizados, intimidados por palabras de los hombres, y hablo en ciertos círculos religiosos. Ahora, la mejor forma de ver la palabra servir
es en el sentido de someterse, no ser sometido, someterse y hacerlo con gozo, hacerlo con gratitud, hacerlo con amor. Y en este sentido Pablo, Judas, Santiago, Pedro se declaran a sí mismos siervos. Se reconocen como siervos. David también, cuando llegó delante de Saúl, le dijo: no tenga temor, mi señor rey, tu siervo va a ir y va a pelear contra ese gigantito. Y así encontramos gente que se colocó en la posición de siervo. Eso es humildad. Soy su siervo. Es como cuando usted le dicen: a sus órdenes. No, para servirle. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice así? Aunque sea de mentira, ¿verdad? Aunque sea solamente por amabilidad. No, para servirle, le dicen. Y usted siente: ah, qué importante, ¿verdad? Pero hacerlo de corazón, tomar una posición de ser siervo de los demás, eso honra a Dios y eso va a bendecir su vida cuando usted lo hace voluntariamente. Romanos capítulo 1, verso 1 dice que el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, la inicia con un saludo diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esa palabra siervo es la palabra doulos. La palabra siervo tiene una connotación, un significado bien interesante, porque se saca del contexto de un esclavo dominado, como en la antigüedad o como en los Estados Unidos en el tiempo de la esclavitud, o aquí con nosotros incluso cuando los españoles vinieron. Se saca del contexto de dominio de alguien por su debilidad y por su incapacidad de someterse, y se convierte en una disposición de servir, de poder bendecir, de poder beneficiar, de poder ayudar, de poder levantar, de poder gastarse, dar su vida para poder beneficiar a otros. Y eso era lo que era Pablo. Pablo escribió: yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes. Y Pablo anduvo predicando el evangelio. Pablo expuso su vida. ¿Por qué? Porque él quería salvar a algunos. ¿Por qué? Porque Dios lo había salvado a él y lo había llamado y lo había apartado para el evangelio. Ahora, esta figura del doulos, esta figura del esclavo ligado voluntariamente, viene desde allá en el Antiguo Testamento. Hay dos versículos en particular, uno en Éxodo y otro en Deuteronomio, de donde se saca esta figura. En Deuteronomio 15, verso 17, haciendo cortita la historia, Dios instruyó a los judíos que cuando por causa de la pobreza o la necesidad uno de sus hermanos hebreos se vendiera, porque esa era como una práctica en el antiguo tiempo, se vendía como esclavo, Dios les da la instrucción de que, pueden tomar como esclavo, como siervo a su hermano, como contratarlo y hacerlo trabajar para él durante 6 años. Al 7º año tenía que liberarlo. Y Dios les da instrucciones como, por ejemplo, no tengan mal corazón pensando en que ya va a ser el año 7º y este solo me va a trabajar 2 años y le voy a dar mucho dinero. No, el Señor dice: le vas a dar, vas a abrir tu mano, lo vas a bendecir, es tu hermano, y si haces eso Dios te va a bendecir. Y al 7º año tienes que liberarlo. Ahora, en ese contexto de liberación de alguien que se vendió como esclavo cuando era un hermano hebreo, Dios le dice que pudieran darse casos. Dios legisla que pudieran darse casos en los que el esclavo, el que se vendió, no quiere irse, quiere continuar sirviendo a quien se constituyó en su amo. Y entonces dice que cuando eso pasara, verso 17, vas a tomar una lesna. ¿Cuántos saben lo que es una lesna? Lo ocupaban los zapateros, ¿verdad? Para hacer agujeros en el cuero, una punta prácticamente. Pero imagínese usted es el que yo voy a agarrar literalmente. Lo agarro de la mano ahorita, venga para acá, hermano. Lo pongo contra la puerta, aquí quédese, hermano. Ponga su cabecita para acá, así que aquí. Y yo agarro la lesna y le meto la lesna en la oreja. Literalmente. ¿Para qué? Iba a horadar su oreja contra la puerta para ponerle un arete, que era el símbolo de su esclavitud. Los aretes eran símbolo de esclavitud. Y entonces dice: y será tu siervo para siempre. Esa persona que andaba con ese arete era propiedad de aquel que lo horadó, de aquel que le hizo el agujero en su oreja. Pero lo hizo porque la persona voluntariamente se había sometido diciendo: amo, yo te amo y no quiero irme. Quiero seguir sirviéndote. No quiero salir de tu casa. Quiero seguir aquí.
Entonces, como una señal de propiedad, como una señal de sujeción de parte del siervo, él tendría que ser horadado en la oreja, recibir ese arete y quedar establecido como un criado para siempre, como un esclavo para siempre. Es en ese contexto que los apóstoles escribieron: siervo de Jesucristo. Dios no esclaviza a nadie. Dios nos llama a seguirle. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Pero los hijos tienen que tener conciencia de siervos. Dios, sabiendo que éramos enemigos, nos hizo hijos. Nosotros, siendo hijos, deberíamos de tener la actitud de ser siervos de Dios, de ser servidores de Dios. Y el Señor revierte de nuevo la posición diciéndole a los apóstoles: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Dios está interesado en la comunión nuestra. Nosotros somos los que nos hacemos los rogados, como que si nosotros fuéramos los más importantes. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere manifestar su gracia, su favor en nuestra vida. Somos nosotros los que somos lentos para acercarnos, para convertirnos, para volvernos, para obedecer. Somos nosotros los que perdemos en esa relación. Pero en esta relación donde voluntariamente nos convertimos en esclavos, donde nos convertimos en esclavos ligados, habrá una gran bendición en esta vida y en la que viene, porque el Señor va a recompensar a cada uno según su obra. La Biblia está llena de siervos. La servidumbre es un mensaje central en la Biblia. La Biblia está llena de servidores. Dios llamó siervo a Abraham, así literalmente: mi siervo Abraham, mi siervo Job, mi siervo Moisés, mi siervo David. Aún hasta el rey de Persia lo llamó mi siervo. Y el rey de Persia, Ciro, no era un creyente, no era un judío, era un rey de una nación pagana. Pero mire, escuche lo que Dios dijo en Isaías 44, verso 28, que dice de Ciro, está hablando Jehová, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Dios llamó a Ciro su siervo. Dios lo consideró el pastor, el gobernante, porque la palabra pastor en el Antiguo Testamento tenía esa figura de pastorear ovejas o de gobernar a un pueblo. Y Dios dice: Ciro es mi siervo. Él va a servir a mis propósitos. Él va a cumplir todo lo que yo quiero, dice el Señor. Él va a decirle a Jerusalén: vas a ser edificada. ¿Y qué hizo Ciro? Hizo un decreto donde ordenó que Jerusalén fuera reedificada. Entonces la Biblia está llena de siervos y Dios habla de sus siervos. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, tenemos que entender que existen muchas maneras de servir a Dios. No solamente en lo particular, al haber sido llamado al ministerio de la palabra, soy un servidor de Dios, sino que todos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es o quién es Julio Alberto Cornejo? Un servidor que ha tratado de cumplir con la función o con la asignación de levantar su fe, de animarle, de orientarle, de dirigir su vida hacia la bendición. Simplemente un servidor. Entonces Pablo se coloca en esa posición. Solo somos servidores. Pablo y Apolo, solo somos servidores. Pero yo quiero que amplíe su forma de pensar, porque el llamado, el enfoque esta mañana principal es: sirva a Jehová con alegría. Y usted no sirve a Dios únicamente a través de la predicación del evangelio. No se sirve a Dios únicamente habiendo sido llamado al ministerio. No se sirve a Dios únicamente a través de la alabanza. No, en realidad hay muchísimas maneras de servir a Dios, de vivir sirviendo a Dios. Incluso yéndome hacia el extremo, todos los militares, todos los jueces, los policías, todas las autoridades civiles son servidores de Dios. En Romanos capítulo 13 Pablo habla de la autoridad. Y Pablo dice que tanto los gobernantes como los que llevan la espada, bueno, aquí este verso el que habla del que lleva la espada, hablando de los efectivos militares, son servidores de Dios. Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios, hablando de los magistrados
Quizá podríamos hablar de los diputados o hablar de los congresistas, los que emiten las leyes, pero también los que se encargan de que las leyes se cumplan. Entonces, toda persona en autoridad es un servidor de Dios, aunque no lo sepa. Y Pablo dice eso, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos, existen muchísimas maneras de ser servidores de Dios. Y la mejor es aquella en la cual nosotros voluntariamente y conscientemente disponemos nuestra vida para servir a los demás, siguiendo las instrucciones del Evangelio, convirtiéndonos en canales de bendición, animando a otros, consolando a otros, sacando de la confusión a los que han sido engañados, consolando a los que están de luto, llorando, lastimados, cooperando con el desarrollo y con la vida de otras personas. Ahora, en la Biblia encontramos que en realidad todos aquellos que se involucran dentro de algo, dentro de la iglesia, son siervos. Usted tiene que tener una conciencia, una convicción: soy un siervo de Dios, y que eso lo lleve a buscar las diferentes maneras en que usted puede servir al Señor. En Hechos capítulo 6 encontramos la historia de cuando la iglesia se creció, se multiplicó y hubieron problemas en la distribución de alimentos. Los griegos se quejaron que las viudas no estaban siendo atendidas. Y los apóstoles, bueno, particularmente Pedro fue el que habló aquí. Dice aquí: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fue un trabajo. Así como nuestros hermanos que, siendo liderados ahí por el hermano Cristo en el área de Ujieres de Bienvenida, han estado coordinando el tener el desayuno cada domingo. Hay un servicio ahí: servir a los hermanos, servir a la comunidad, servir al cuerpo de Cristo. Esa es una forma también de servir a Dios. Entonces, todos los colaboradores dentro de la iglesia son siervos. En cualquier área en la que usted se involucre, usted es un siervo de Dios. Y esta mañana usted es llamado a que sirva a Dios con alegría. También los que financian la obra de Dios son siervos. Es curioso, pero en Lucas capítulo 8, verso 13 menciona mujeres. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. El ministerio del Señor Jesucristo fue sostenido económicamente por mujeres. Y es que como que hay a veces como una sensibilidad o una devoción en las mujeres en cuanto al ministerio, en cuanto a soltarse de las finanzas y poder consagrarlas o sembrarlas en el ministerio. De manera que es una realidad en muchas congregaciones, o en la mayoría, que hay personas en una condición profesional o en una condición empresarial cuyas finanzas no se miran en las iglesias, pero hay mujeres fieles, mujeres que son las que están sosteniendo la congregación, sosteniendo el ministerio. Y lo vemos aquí reflejado en esa escritura. Y esa es otra forma de convertirse en un siervo, en una sierva de Dios, financiando la obra de Dios. Ahora, puede ser que usted no tenga la capacidad de financiar, puede ser que usted no tenga las fuerzas, la edad, los recursos, las habilidades para poder servir involucrándose en alguna área, pero aún los intercesores son siervos de Dios. En Lucas capítulo 2, verso 37 se nos habla de una mujer que era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Así que, mis hermanos, hay muchas maneras de poder servir a Dios. El reto es que usted se determine a hacerlo con alegría y que entienda que finalmente servir tiene el sentido de adorar a Dios, de rendirle honor a Él. Apocalipsis capítulo 22, verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué servicio se le va a rendir a Dios en la eternidad? La palabra servir aquí tiene el sentido de ministrar a Dios,
de adorar a Dios. Mientras ese día llega, tenemos la oportunidad de ministrarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros. Y tenemos el ejemplo y el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, tomó forma de siervo, en la condición de hombre, se fue hasta la cruz. Así que como aplicación final, hermano, quiero hacerles saber, somos instruidos a servir a Dios con alegría. ¿Cuántos toman esa instrucción esta mañana? Somos instruidos a servir a Dios con alegría. Y tenemos que saber que hay recompensa. Pero esa recompensa de bendición dada por el Señor Jesucristo en Apocalipsis diciendo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, debería ser la motivación para hacer un trabajo con excelencia. Multimedia, lo pueden hacer mejor todavía. Alabanza, pueden hacerlo mejor todavía. Ujieres, maestros de escuela bíblica, gente en la sala cuna, lo podemos hacer mejor. Amén. Pero es un asunto de tomar decisiones, convicción. Voy a dedicar tiempo para servir a Dios. Voy a deleitarme en servir a Dios. Voy a innovar, voy a mejorar, voy a pensar de qué manera podemos darle gloria a Dios haciendo un trabajo cada vez mejor. Esa promesa de bendición en Apocalipsis se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Éxodo 23, verso 25. Y esta promesa, hermano, es tremenda y debería ser suficiente motivación para que usted y yo determinemos servir a Dios con alegría. Y llamo en particular a los hombres que no están sirviendo, involucrados, a que se acerquen al hermano Cristo para poder apoyar el servicio, a que se acerquen al hermano Ever para poder fortalecer el área de servicio como Ujieres, porque necesitamos apoyo. Mire, escuche lo que está escrito en Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, Señor, amén. y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Amén, Señor. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aleluya. Aleluya. Amén. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta es la promesa de Dios. Ahora, si usted es un siervo, si ya es un siervo, camine en fe sobre esta declaración de Dios. Él puede quitar toda enfermedad de en medio suyo. Amén. ¿Me escuchó? Señor. Si usted es un siervo, usted tiene derecho a recibir la bendición de la salud. Amén. Si usted es un siervo, usted tiene el derecho de recibir la bendición sobre su pan y sobre sus aguas. Amén, Señor. Así que concluyo con esto y póngase de pie, por favor. Hechos capítulo 13, verso 36. Solo tenemos esta vida. Esta vida es nuestra oportunidad para echar mano de la vida eterna. Y la vida es corta. Y una de las satisfacciones más grandes que podemos tener en nuestra existencia es haber sido de bendición para otras personas. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Sí, Señor. La vida es corta. Y una de las maneras de ser felices en la vida es pudiendo cooperar con bendecir la vida de otras personas. Aleluya. He escuchado que en el mundo existe este dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero ese es el mundo. Pero aquí en el reino nosotros podemos entender, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Sí, Señor, aleluya. Somos instruidos a servir a Dios con alegría. Amén. Y somos instruidos a servirnos y a honrarnos los unos a los otros. Así es. Y no Señor. solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. ¿Cómo va a alumbrar su luz si no es a través de sus buenas obras? ¿Cómo otros pueden conocer del Evangelio si no a través de mostrarles a Cristo, mostrarles compasión, mostrarles misericordia, mostrarles su cuidado, mostrarles su generosidad? ¿Cómo puede alcanzar a otros afuera? Viviendo el Evangelio. No predicando el Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Amén. Así que es importante que esta mañana podamos reflexionar y entender, hay un llamado a todos y cada uno de nosotros. Sirvamos a Dios con alegría. Sí, Señor. Le reto a que se comprometa, le reto a que se esfuerce, le reto a que tome la determinación de poner el reino, su relación con Dios en primer lugar, y luego camine en fe. Sí, Señor. Que el respaldo de Dios, el favor de Dios habrán de manifestarse, Amén. porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él bendecirá su pan y su agua.
y Él va a quitar toda enfermedad de en medio Sí, suyo. Señor. Con sus manos trabajando. Si usted sirve enseñando a otro, todo servicio tiene su recompensa. Amén. Y Jesús dijo que ni un vaso de agua se quedaba sin recompensa. Aleluya. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento que no había nadie que cerrara las puertas del templo de balde. Incluso hay una escritura, olvido quién fue, pero el Señor habla con sus profetas, uno de sus siervos, y le dice: hijo de hombre, ¿y qué paga hubo para el rey fulano de tal? Creo que fue Nabucodonosor, por su trabajo con que sirvió para mí. Porque Nabucodonosor vino y tomó dominio y hasta ejecutó los juicios de Dios sobre Israel. Y Dios de repente, como que fuera un hombre que se le olvidó, le dice al profeta, mira, le dice: ¿y qué recibió por haber trabajado para mí? Entonces no hubo paga. Entonces le voy a entregar tal nación y tal nación como recompensa. Dios recompensa, hermano. Aleluya. Dios puede hacer memoria de sus ofrendas. Sí, Señor, amén. Dios va a hacer memoria de su trabajo. Amén. Dios hace memoria de sus lágrimas. Dios hace Aleluya. memoria de sus oraciones. Amén. Dios es fiel. Señor. Él es bueno. Amén. Y a Él le pertenece toda la gloria. Pero usted tiene que caminar en fe, en la bondad de Dios. Fe en las promesas de Dios y poseerlas. Digno eres, Cordero Santo. Bendito Rey. Santo, santo eres tú. Levantamos Bendito Dios. nuestra alabanza, porque en el trono estás. Aleluya. Digno eres, Cordero Santo. Santo, santo eres tú. Levantamos nuestra alabanza, porque en el trono está.